Querido hermano, ¿cómo está? Mi nombre es Fray Diego Ferrufino y estamos una vez más reunidos en este espacio donde compartimos la palabra de Dios. Hoy día vamos a tocar algo muy importante, vamos a mencionar a alguien muy importante dentro de estos días, que es a San Martín de Porres. Este hombre que nos puede enseñar muchas cosas del seguimiento de Cristo y cómo crecer en el Señor. Quisiera empezar con una frase de San Pablo en la carta a los Filipenses que dice: tengan entre ustedes los sentimientos de Cristo Jesús. Y esto es muy esencial porque vamos a ver aquí en San Martín de Porres, queridos hermanos, este hermano cooperador del convento del Rosario de Lima, que verdaderamente en esa condición de donado, en esa condición a veces que decimos de nada como ser humano, se consagra al Señor. Ahí en su nada, este hombre lo da todo, da toda su vida y toda su existencia para gloria de Dios. Este hombre llega al corazón de los habitantes de la ciudad de Lima. Vemos que la caridad resplandece en todo su ser de manera extraordinaria. Y hoy en cada casa de Lima, ahí en Perú, vemos que siempre hay un lugar en la mesa de cada una de las personas de este país para reconocer a San Martín de Porres como ese santo intercesor para su vida y como ese santo que puede enseñarles a seguir a la persona de Jesús. Vemos que este hombre nos presenta un camino de humildad, un camino de servicio, un camino de caridad, porque este hombre vivió a plenitud el seguimiento de Cristo en el seno de una comunidad dominicana del convento del Rosario de Lima, como les dije. Su atención y dedicación a todos siempre fue de manera extraordinaria y mostrando por sobre todo el amor que Cristo le había presentado a él. Este amor sin medida, este amor que verdaderamente rompe los esquemas y nos enseña a vivir a plenitud como hijos de Dios. Vemos que este texto paulino con el que yo empecé la carta a los Filipenses, el capítulo 2 del 5 al 11, ilumina de cierta manera ese testimonio que nos enseña San Martín de Porres para nuestra vida. Vemos que San Pablo lo que quiere expresar en esta escritura es que va a pedir con urgencia, queridos hermanos, que nosotros tengamos esos sentimientos propios que tiene Jesús para con la humanidad. Y eso, querido hermano, siempre va con esta palabra que yo digo, ese carácter de empatía por el otro, de preocuparnos verdaderamente por el otro y desgastar nuestra vocación, desgastar nuestra vida para el servicio del otro, porque por medio de eso encontraremos verdaderamente la felicidad. Vemos que para eso, querido hermano, tenemos que identificar a la persona de Jesús en nuestra cotidianidad con todo nuestro ser. Es decir, que el Señor pide que nosotros profundicemos la persona de Jesús, que lo profundicemos a Él de manera interior y de manera exterior. Y esto es desde la vivencia, viviendo cotidianamente con Él, conociendo la persona de Jesús a través de las Sagradas Escrituras, a través de los escritos de la iglesia, a través de los santos y empapándonos de cómo vivir como verdaderos hijos de Dios. Vemos que esta vivencia San Martín de Porres la descubrió a profundidad y vemos que causó en él un proceso y un crecimiento en la humildad como actitud básica. Es decir, nosotros también tenemos que tener ese carácter de humildad, de ir creciendo gradualmente en el Señor y entendiendo a profundidad lo que Dios quiere hacer con nosotros en el día a día. Vemos que también el apóstol San Pablo en esta carta señala el proceso que tenemos que tener cada uno de nosotros de crecimiento con el Señor, despojándonos cada día más de esas actitudes que no nos hacen bien a nosotros mismos ni al otro, y reconocer igual a los demás a profundidad, es decir, reconociendo que en esta otra persona también está Cristo, que quizás aún no lo ha encontrado de verdad, pero hay esa esperanza y esa posibilidad de que este hombre crezca en el Señor. Y eso es lo que nunca también tenemos que perder. Vemos que en San Martín él no quiso nunca estar por encima de sus hermanos, por encima de ningún ser humano, sino que se hizo semejante a cada uno de ellos. Y eso, el ejemplo más claro que tuvo San Martín para eso fue la persona de Jesús. Fue encontrarse verdaderamente con Jesús y entender el ejemplo que Jesús dejó a esta comunidad apostólica, de encontrarse verdaderamente con el otro
y de creer en esas capacidades que a veces a simple vista no podemos encontrar en el otro. Porque Dios apuesta por nosotros y nos los enseña por medio de Jesús. Cada uno entonces asume su humanidad a cabalidad cada vez más cuando nos encontramos con Jesús, cuando crecemos de manera espiritual y lo demostramos de manera externa. Vemos entonces para eso, queridos hermanos, que el apóstol San Pablo constantemente nos va a enseñar de ese abajamiento de Jesús, de esa entrega de la persona de Jesús para nosotros, para que nosotros entendamos de verdad quién es Dios para nuestra vida. Y San Martín nos los enseña. ¿Y para qué meditamos todo esto? Porque, queridos hermanos, cuando nosotros queremos experimentar el milagro de Dios en nuestra vida, tenemos que empezar por los más básicos. Y lo más básico es reconocer a Dios con todo lo que es, reconocer a Dios a cabalidad y empaparnos de Dios en nuestra vida. De preguntarnos cómo actúa el Señor en nuestro día a día y cómo actuaría el Señor bajo ciertas circunstancias que vivimos en nuestra cotidianidad. San Martín siempre se lo preguntaba, porque vemos que este hombre no quería hacer nada fuera de la presencia de Dios. Quería agradar constantemente a Dios. Y en ese buscar agradar a Dios, querido hermano, comenzaba a experimentar eso extraordinario, ese milagro, eso imposible. Porque este hombre se supo abandonar al Señor, supo encontrarse con la persona de Jesús. Y cuando te encuentras de verdad con la persona de Jesús, lo demás vendrá por añadidura. Vemos que cada uno de nosotros estamos invitados a actuar bajo esa presencia del Espíritu Santo. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo y salir al encuentro del otro, rompiendo los esquemas muchas veces que nosotros nos hacemos o que la sociedad nos hace de vivir cotidianamente. Y es ahí donde vemos lo extraordinario. Porque Dios se manifiesta en ese carácter de entrega, querido hermano. Y para eso yo quiero darle un testimonio que el Señor me ha regalado hace un par de meses sobre esta calidad de entrega. Hace como un mes y medio me llamaron a mí como sacerdote para ir a asistir a una bebé que los médicos la habían desahuciado porque tenía problemas de desarrollo en el pulmón, tenía problemas en el cerebro y según los médicos tenía pocos días de vida. Porque no le pillaban con exactitud por qué esta bebé que había tenido los meses correctos para nacer, no se le habían desarrollado los órganos como tenían que ser. Ante toda esta situación, los papás estaban desesperados, no sabían qué hacer, a quién recurrir, y me pidieron que yo vaya y les haga un bautizo de emergencia porque le quedaban pocas horas de vida, para que esta criatura pueda descansar en paz. Pero, querido hermano, cuando yo acepté ir a este lugar, no fui con esa actitud de pensar de que esta persona muera después de que yo le haga el sacramento. Sino fui con esa actitud de ponernos en manos de Dios y que Dios haga su obra en esta criatura y que nos enseñe a ponernos en sus manos. Pues yo fui a este lugar, entramos a terapia intensiva, estaba la bebé intubada de una manera que a simple vista te partía el alma, te partía el corazón de ver a esta criatura con tantas cosas ahí en todo su ser. Pues nos pusimos a orar, nos pusimos en las manos del Señor, bauticé a esta niña y por sobre todo oré por su sanación. Oré pidiendo que el Señor haga su obra y que nos enseñe a estar en sus manos y que ahí en lo cotidiano, en lo imposible, haga lo posible. Pasó una semana, queridos hermanos, y esta niña se sanó. Comenzó a desarrollar los pulmones, comenzó a dejar de tener todos los problemas que los médicos le encontraban y con un abrir y cerrar de ojos llegó a estar en su casa. De tal manera que el día de hoy está gozando de sus padres y de su familia y está creciendo como una niña normal, sin ninguna complicación, como si nunca haya pasado nada. Aquí vemos, querido hermano, cómo Dios hace su obra en esa cotidianidad, en eso que nosotros vemos a simple vista y que parece imposible. Y muchos otros testimonios más que el tiempo no da, querido hermano, que va regalando el Señor a través del servicio, a través del ministerio. Y eso es lo que yo te pido el día de hoy, que tú, querido hermano, abras tu corazón a Dios,
que te encuentres verdaderamente con Él y hagas eso imposible, posible en tu vida. Que salgas a dar testimonio vivo de la presencia de Dios en tu vida, de muchas maneras. No solo con testimonios extraordinarios, sino ahí en tu cotidianidad. ¿Cómo reflejas tú a Dios en tu día a día? Y eso es lo que te tiene que preocupar el día de hoy. De cómo estás reflejando a Dios y lo que tú conoces de Dios ahí en tu cotidiano vivir. Que Dios, querido hermano, te ilumine constantemente a través de su Espíritu Santo. Que te enseñe a despojarte a Él. Y por sobre todo, que vivas a plenitud y feliz. Yo te invito, querido hermano, vamos a hacer una oración. Porque no podemos quedarnos sin tener un espacio de intimidad con Dios cada vez que nos encontramos con la palabra y con estos espacios de anuncio de la buena noticia. Te invito a que cierres tus ojos, que te pongas en la presencia de Dios y nos pongamos a orar. Dios Padre de misericordia, yo quiero darte gracias por este día más de vida que tú nos regalas. Gracias porque a través de los santos nos enseñas qué es el amor verdadero y que podemos alcanzar eso que tú nos pides, que es la santidad. Te pido por todas las personas que van a escuchar esta grabación, que van a escuchar este video, que pueda sanar su corazón, su mente y todo lo que son. Que puedan dar un paso más de crecimiento hacia ti. Que puedan encontrarse verdaderamente contigo. Que puedan encontrar paz para sus vidas. Dale fortaleza en su cotidianidad, sana sus heridas y su forma de ser. Esas actitudes que hacen que nos alejemos de ti, no podamos encontrarnos verdaderamente contigo. Fortalece nuestro corazón, nuestra vida. Hay personas que a través de este video van a volver a encontrar paz en su corazón, van a volver a encontrar el norte otra vez del seguimiento de Cristo. Van a replantearse muchas cosas que han estado haciendo hasta el día de hoy, que han visto que no está funcionando para crecer en Dios. Replantéate, querido hermano, no tengas miedo de volver a empezar con el Señor. Levántate y comienza nuevamente. No tengas miedo de hacer lo que Dios pone en tu corazón. Porque si lo pone en tu corazón, querido hermano, es porque Él sabe la capacidad que tú tienes para hacer la obra. Que el Señor te bendiga y te proteja siempre. Amén. Nos vemos en la próxima, queridos hermanos, y los invito a que sigan mi canal. Como les dije al comienzo, mi nombre es Fray Diego Ferrufino, soy sacerdote de la Orden de Predicadores. Y también nosotros estamos compartiendo contenido de todo lo que se puede hacer para la obra del Señor. Para que cada día estemos siempre compenetrados con Dios y creciendo de la mano con Él. Que todos estos días, querido hermano, esta reflexión te sirva, que la puedas compartir con otras personas que tú piensas que necesitan de la palabra de Dios y sigamos adelante porque Dios te acompaña, te protege, te cuida y siempre intercede para que tú siempre estés de la mano con Él. Amén.